Recordemos que el miércoles pasado comenzamos a ver las virtudes de la prudencia asociadas a nuestro héroe principal, a don Agustín de Iturbide. En esta ocasión cerramos el ciclo dedicado a la prudencia y sus virtudes secundarias, pero también haciendo mención a este héroe tan extraordinario al cual el desgobierno que padecemos en este país se dedicó a destruir en la mente y en el corazón de los mexicanos su sacrosanta memoria. Así que en honor a ese pecado mortal del narcosistema, yo sí quiero hacer en esta última sesión dedicada a la memoria de este gran personaje, de este gran mártir católico, esta última sesión, para que la próxima sesión ya comencemos el tema de la justicia. Muy bien, vamos a ver, entonces les pido mucha atención para que nos quede suficiente tiempo de entrar a sus preguntas, sus comentarios y aportaciones. Comenzamos. Hay más tiempo que vida y entonces hoy vamos a terminar el tema dando una pequeña repasada para que alguien que tal vez no haya estado hace 8 días pueda retomarlo como si nada y después completo la segunda parte de lo que es el tema de hace 8 días y de hoy, que son las partes de la virtud de la prudencia, pero tomando como punto de referencia por el personaje que estamos analizando, a don Agustín de Iturbide. Así que no es nada más, como lo expliqué hace 8 días, el tema teórico de qué son las virtudes de la prudencia y sus virtudes secundarias o virtudes de apoyo, sino es una revisión de cómo estuvo viviendo Agustín de Iturbide, nuestro máximo héroe, nuestro verdadero libertador, nuestro verdadero padre del México independiente, cómo vivió él estas virtudes de la prudencia. Recordando en no más de 5 o 6 minutos nuestro repaso, como siempre lo hago, porque repasando, repitiendo, es como aprendemos, que la prudencia es, y esto le dejo la palabra a Santo Tomás de Aquino, la virtud que es la madre de todas las demás. No es la reina, porque la reina es la caridad, pero de la prudencia se derivan las otras 6. La justicia, la templanza, la fortaleza, la fe, la esperanza y la caridad existen gracias a la prudencia. Sin ella no hay ninguna virtud. Bien, también repitiendo más directamente a Aristóteles, lo escribe así en griego, lo digo en español porque no sé pronunciar el griego, pero dice la recta razón en el obrar. La recta razón, la recta inteligencia en el obrar. Lo cual indica que para que sea prudencia tiene que haber rectitud, rectitud ética. ¿Y qué significa rectitud ética? Pues tener presente el significado del concepto de ética. Y recuerden, ética es la ciencia, parte de la filosofía, que estudia y determina la bondad o maldad de nuestros actos humanos libres en función de alcanzar el último fin. Entonces, ¿en qué consiste la rectitud? En que entre hoy y mi futuro hay una línea recta que me lleva a mi último fin, que es el conocimiento y la posesión de Dios, como Él se conoce, como Él se posee, y el conocimiento y la posesión del universo entero, como Dios lo conoce y como Dios la posee. Así que fuera de Dios, como último fin, no hay ética y no hay rectitud. Y Aristóteles lo refuerza particularmente, al igual que Cicerón y otros grandes filósofos de la antigüedad, para que después Santo Tomás de Aquino bautice este concepto de la manera más virtuosa posible, señalando que es justamente la prudencia y sus 8 partes, que son las que estamos revisando, las que nos van a llevar a, ojo, poner los medios necesarios para alcanzar nuestro fin último propuesto, que es la visión beatífica. Cuando el fin último, explícita o implícitamente, a corto, a mediano o a largo plazo, no es un fin honesto, recuerden todos por favor, que no podemos hablar de prudencia, sino de astucia.
De la astucia propia de la serpiente, de la astucia propia del zorro, y ambos, pues, hasta donde la zoología nos los describen, son animales depredadores. Entonces, la persona astuta no le interesa el último fin. Le interesa el poder, el dinero, la fama, los honores, los placeres, obtenidos de manera astuta, de manera aviesa, de manera mentirosa, engañadora, psicopática. Por esa razón, los dos animalitos que representan mejor al astuto, pues son la serpiente y el zorro. Bien, ¿cuáles son entonces, en términos de repaso, las 8 partes de la prudencia? Bueno, pues son la memoria del pasado, la inteligencia del presente, la docilidad intelectual y emotiva, la sagacidad, que tiene 2 acepciones de nombres raros, doña Solercia y doña Eustoquia, 2 tías de una chamaquita que fue mi novia cuando yo tenía 18 y ella 15, en el pueblo maravilloso, pueblito mágico, si alguna vez se pueden visitar, vayan, de Tinguindín, Michoacán. Doña Solercia y doña Eustoquia quiere decir sagacidad. La persona sagaz es la que es capaz de resolver problemas nuevos e inesperados con gran flexibilidad, creatividad y rapidez. También tenemos dentro de la virtud de la prudencia la razón, la recta razón en el obrar, la providencia, pero aclaro nuevamente que no me refiero aquí con esta palabra providencia a algo que celebramos el día 1 de cada mes. La virtud de la providencia no es lo mismo que la divina providencia. La divina providencia es esa advocación que le hacemos a la Santísima Trinidad o a Dios Padre, en concreto, para que nunca nos falte cada casa, vestido y sustento. Una anécdota maravillosa es que cada día 1 mi papá nos contaba, fuimos 12 hijos, yo el mayor, que cada hijo había traído su torta bajo el brazo. ¿Sí? Y se burlaba mucho de aquellos ateos que decían que habían levantado el brazo y buscado en el sobaco después de tener un hijo y no habían encontrado nada. Entonces él decía que lo que pasa es que la divina providencia no nos da cosas materiales, sino nos da las virtudes necesarias para poder conseguir, por nuestro propio esfuerzo, casa, vestido y sustento. Bien, eso es entonces la providencia, que viene de la palabra procul videre, que significa ver desde lejos. Acuérdense, por ejemplo, en la antigua Roma había los cónsules, el procónsul, el que gobernaba desde muy lejos del imperio, del asiento del imperio romano, estaba en Roma. Y a miles de kilómetros de distancia había proconsulados romanos, y de ahí precisamente el término de procul videre, que se traduce al español con la hermosa palabra de ver desde lejos, es decir, tomar providencia. Incluso en el lenguaje contable, alguien habla de tomar la providencia, de tener un guardadito por ahí, un respaldo. No me acuerdo ahorita cómo se le dice en contabilidad, pero es casi un sinónimo de la palabra providencia. Algo así como reserva o prevención o un capital de escape o de respaldo, en fin. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa en cualquier momento mala que nos eche a perder nuestros planes. La circunspección, que no expliqué en la sesión pasada, y que a pesar de que don Agustín de Iturbide tuvo casi todas estas virtudes, podemos decir que le faltó circunspección. ¿Qué significa la palabra circunspección? Y después vamos a leer algunos párrafos que no tienen desperdicio, escritos por mi hermano José María, el segundo de los hermanos, que tiene un periódico, antes era mensual, después se volvió semestral porque los recursos, cuando hay literatura de intelecto puro, suele no tener lectores, entonces le cuesta mucho trabajo tener siquiera, cuando mucho, tal vez 500 lectores, entre otros los hermanos, hablando precisamente de las virtudes de este héroe, yo diría mártir, don Agustín de Iturbide.
¿Qué es entonces la circunspección? La palabra circunspección, quiero que se imaginen un animalito que se llama camaleón. Acuérdense cómo son los ojos del camaleón. Están montados en unas tripitas, en unas como antenitas, y en la punta de la antena está el ojo y tiene una virtud que es el único animal que la tiene. La virtud de poder tener una visión esférica en 360 grados. Es decir, el camaleón ve la esfera que lo rodea. Por arriba, por abajo, por el medio, al lado izquierdo, al lado derecho. Imagínense una esfera de Navidad en la cual metemos un camaleón y entonces, ¿cómo ve el camaleón la esfera? Pues la ve por dentro, completita, sin faltar un solo milímetro cuadrado del interior de la esfera. Bien, eso significa circunspección. Vista circunspecta, vista esférica, vista holística, vista totalitaria, vista absoluta, vista completa. ¿Sí? Pero partiendo de ese concepto camaleónico, de que la disposición de sus ojos le permiten ver por dentro la esfera y no como lo hacemos los humanos, que nada más la podemos ver por fuera. Y para verla por dentro, pues tendríamos que romperla, ¿no? O meter un estetoscopio chiquito para que podamos pasearnos por la superficie interior de la esfera, pero obviamente nunca la vamos a ver completa y de golpe, como lo hace el camaleón. Entonces, ¿qué significa circunspección? Pues vista camaleónica, mirada camaleónica. Es decir, que la persona circunspecta puede ver como el camaleón todas las circunstancias que lo rodean y obrar en consecuencia un acto prudente, porque esa visión le permite ser más prudente que al que no es circunspecto. Bueno, pues hay que reconocer que a nuestro gran héroe que hoy estamos analizando a través de estos conceptos le faltó circunspección. Voy a leer el párrafo en donde mi hermano hace una mención a esta, hasta cierto punto, falta de virtud de la circunspección en Iturbide. Primero hay que ver que mi padre, mi papá, papá de nosotros, de los 12 hijos, de los cuales quedamos 7 vivos, casi no hay ningún historiador que no hable de la enorme alegría que llenó a todo México en sus casi 5 millones de kilómetros cuadrados, cuando Iturbide finalmente se supo, días después, en todos los confines del territorio de la Nueva España, que finalmente había terminado el dominio español y México, a través de Iturbide, emperador, tomaba las riendas de su propio destino. Pero, ¿por qué no duró? ¿Sí? ¿Por qué Iturbide fue fusilado el 19 de julio de 1824, cuando el 27 de septiembre, o sea, hace unos cuantos días, 200 años, había entrado triunfal a la Ciudad de México, encabezando un ejército perfectamente armado, perfectamente entrenado, disciplinado, patriótico, que era el ejército trigarante? Entendiendo por ejército trigarante el custodio de la bandera de las 3 garantías. Que fíjense, a lo mejor muy pocos saben por qué en México se celebra el 24 de febrero. Pues porque el 24 de febrero de 1821, unos meses antes de entrar a la capital, Iturbide proclamó, Iturbide diseñó, Iturbide fue con el sastre al que se le había encargado, recogió la bandera y por primera vez la ondeó al frente del ejército trigarante en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 24 de febrero de 1821. Curiosamente, este régimen maloso, ¿y por qué digo maloso? Pues porque es obvio, ¿no? M-A-L-O, pasó por alto la celebración a la que nos referimos, simplemente para no hacer referencia al creador de la bandera y para no hacer referencia por ningún motivo a lo que verdaderamente significa. Verde independencia respecto de cualquier otra nación o poder extranjero, blanco, religión católica apostólica romana con exclusión de toda otra creencia, y rojo, unidad de
nacionalismo, de nacionalidad, de todas las castas que en aquella época pululaban por todo México. Los negros, los africanos, los prietitos, los guerrerenses, los morenitos, los morenazos, los blancos, los criollos, los españoles. Iturbide decía, todo aquel que ame a México o haya nacido en ese territorio es mexicano. Eso significa el rojo de nuestra bandera. Y su proclamación pues fue, esto no lo había dicho, es tema nuevo en este grupo, el 24 de febrero de 1821. Entre 24 de febrero de 1821 y el 27 de septiembre de ese mismo año, Iturbide y su ejército no dispararon un solo tiro. No hubo un solo combate. Incluso el ejército realista que se había refugiado en una colonia de acá, de la Ciudad de México, que se llama Azcapotzalco, que es un barrio popular muy enorme, muy grande, pues se rindió ante la invitación de Iturbide a sumarse a sus filas, cosa que el ejército realista aceptó y se formó un solo hombre, una sola voluntad para desobedecer a la corona española y comenzar a obedecer al legítimo jefe que había hecho la independencia, Iturbide. Continúa mi padre diciendo, es un párrafo muy interesante de leer, de explicar, y se refiere justamente a estas tres virtudes que estamos analizando. La providencia, a Iturbide le faltó providencia, no vio el futuro, le faltó circunspección, no vio todas las circunstancias que lo rodeaban, y le faltó hasta cierto punto cautela o precaución. Veamos por qué. Si bien las otras 5 le sobraron. Memoria del pasado, inteligencia del presente, docilidad intelectual y emotiva, sagacidad, razón. Esta las tuvo en el pico más alto. Pero estas últimas 3, providencia, circunspección y cautela o precaución, en el juicio de historiadores tan serios, tan bien ilustrados, tan cultos, tan policulturales como mi padre e incluso también mi hermano, dicen que ¿pudo haber salvado Iturbide a México? Sí, en el caso de que hubiera podido salvar el sistema monárquico puro. Pero para esto tenía Iturbide, aparte de la masonería, otro poderoso enemigo, que eran sus propias ideas democráticas, que eran las de la época. Siempre he ponderado la extraordinaria sabiduría de mi amado padre. Sin embargo, hay un párrafo que quiero leerles, que escribe don Agustín Iturbide mismo a un personaje de la época que se llama Gavino Gainza, en donde hasta cierto punto contradice la idea de mi padre de que Iturbide creía en los partidos políticos. El párrafo que escribe Iturbide, el generalísimo Agustín Iturbide a Gavino Gainza, demuestra que Iturbide no obraba con un criterio partidocrático. Pero a pesar de que el criterio de Iturbide no era partidocrático, de todas maneras, se dejó ganar, se dejó impulsar a la abdicación por la mayoría de senadores y diputados que se lanzaron en su contra. Veamos el pensamiento de Iturbide porque vale la pena conocerlo dentro de lo que estamos analizando como un hombre profundamente prudente. Dice, el interés actual de México y de Centroamérica es tan idéntico e indivisible que no pueden erigirse en naciones separadas e independientes. Él pensaba en un México con toda la integración de Centroamérica, excepto Panamá, que ya estaba muy clavada en el poder gringo. El interés, pues, sin aventurar su existencia y su seguridad. Expuestas ya a las convulsiones intestinas, es decir, civiles, que frecuentemente agitan los estados en las mismas circunstancias. Y expuesto también México y Centroamérica a las agresiones de las potencias marítimas que acechan la coyuntura favorable para dividirse nuestros despojos. Obviamente Iturbide se refiere a la pérfida Albión, a Inglaterra. Nuestra unión, cimentada en los principios del Plan de Iguala, abrazado universalmente en México, asegura a los pueblos el goce imperturbable de su libertad y los pone a cubierto de las tentativas extranjeras
que sabrán respetar la estabilidad de nuestras instituciones cuando las vean consolidadas por el concurso de todas las voluntades. Por eso él tenía un pensamiento monárquico. Pero sus decisiones, desgraciadamente, no fueron de tipo monárquico. ¿Sí? Este párrafo que acabo de leer lo escribe un formidable historiador de nombre Francisco Castellanos en un libro de él que se llama El trueno, gloria y martirio de Agustín de Iturbide. Y lo cita mi hermano en su periodiquito que se llama La hoja de combate. Entonces, ¿cómo es posible que Iturbide, a pesar de que tenía una idea tan clara de que era la unidad de México y Centroamérica la que nos iba a salvar de la rapiña, de la pérfida Albión y de los Estados Unidos de Norteamérica, porque finalmente el Congreso tuvo más peso en él que su voluntad de permanecer como emperador? Continúa diciendo Iturbide, en este concurso de voluntades es muy difícil que se logre a favor de establecimientos precisamente democráticos, cuyo carácter esencial, fíjense qué crítica tan formidable hace Iturbide de los partidos, cuyo carácter esencial es la inestabilidad y la vacilación que impiden la formación de la opinión y tienen en perpetuo movimiento todas las pasiones destructoras del orden. Si traspolamos este párrafo al México de hoy, 2021, es exactamente lo que está ocurriendo. Iturbide, pues no fue un profeta, obviamente, pero casi. Repito este formidable párrafo que describe al México del PRI, del PAN, del PRD y sobre todo del hoy Primor, en donde están los peores del PRI gobernando desde Moreno. ¿Para qué cito nombres si son el 90% del gabinete del Pejelopoche? Dice Iturbide, vean qué extraordinaria manera de pensar, gracias a su prudencia. Dice, este concurso de voluntades de los mexicanos y los guatemaltecos y los centroamericanos es muy difícil que se logre en favor de establecimientos precisamente democráticos, cuyo carácter esencial es la inestabilidad y la vacilación que impiden la formación de la opinión y tienen en perpetuo movimiento todas las pasiones destructoras del orden. Este es el México actual. Todas las pasiones destructoras del orden, como nunca el aborto, como nunca los crímenes del narcotráfico, como nunca el desplome de nuestra economía, como nunca la pérdida de la credibilidad internacional, como nunca el retiro de capitales que tienen miedo de invertir en México porque no hay Estado de Derecho. Y todo eso nacido ¿de qué? Justamente de esta palabra de los que Iturbide llama establecimientos precisamente democráticos, que causan inestabilidad, que causan perpetuo movimiento de todas las pasiones destructoras del orden. Así que esta visión formidable de Iturbide, uno se pregunta, ¿y cómo a pesar de tener tan claro, abdicó? Bueno, pues continúa explicando mi hermano, a quien en esta ocasión, por lo extraordinario de su artículo, le cedo la palabra. Reconozco que a pesar de que él es un par de años menor que yo, no es cierto, año y medio menor que yo soy de marzo de 43 y él de agosto de 45, dice, Iturbide no se quedó solo, pero ciertamente no quiso ser el iniciador. Este es el motivo por el cual no aplastó la rebelión. Ciertamente no quiso ser el iniciador de una sangrienta guerra civil, en la que el vencedor hubiera sido sin duda el emperador Agustín de Iturbide. Pronto, dice mi hermano, volverá a explicar la razón cómo hubiera podido él ganar la guerra. Sin embargo, el emperador sabía que las logias masónicas habían penetrado en algunos de los altos mandos del ejército y, ojo, en la gran mayoría de los congresistas. Alrededor del 80% del Congreso era masónico. Probablemente hoy lo es alrededor del 95%, incluyendo personajes del PAN, del PRD y de todos los partidos,
El diputado o senador no masón, hoy en México, es una especie en extinción. Este mismo autor, don Francisco Castellanos, en el libro ya citado, y lo critica mi hermano, es incapaz de discernir en el cúmulo de las citas que aduce el espíritu claramente antipartidario, democrático de corte masónico moderno, del generalísimo Iturbide. En la página 157, Castellanos cita a Alfonso Trueba, un tío mío. Ingenuo Iturbide que pensaba que debían respetarse las atribuciones del Congreso. Ingenuo porque esperaba que aquel Congreso parlante y bullicioso velase por el bien de la nación. ¿Y por qué no veló este Congreso por el bien de la nación? Porque lo que menos le interesaba al Congreso era el bien de la nación. Porque ¿qué le interesaba al Congreso masónico en su inmensa mayoría? El poder, las riquezas, la fama, la gloria, los honores y los placeres que indudablemente iban a tener hasta que se murieran, porque todos aquellos personajes que traicionan a Iturbide dejaron sus cargos públicos hasta que se murieron. Ni uno solo de ellos renovó su puesto, porque obviamente se las ingeniaron para dar un golpe tras otro, tras otro, tras otro, hasta que allá por 1833, pues ya no quedaba ninguno vivo de los que en 1821 habían logrado el derrocamiento de Iturbide por su ingenuidad, por la falta de circunspección de la malevolencia masónica de la que estaba rodeado. Entonces, me declaro, al igual que mi padre y mi hermano, la profunda convicción antidemocrática. Soy partidario del régimen monárquico. ¿Por qué? Porque la famosa democracia es masónica, ¿sí? Y esta democracia masónica dice en su clarísimo pensamiento el libertador de México al emperador de Austria, de aquella época. Fíjense qué párrafo tan sensacional. El mayor número de los representantes de la nación que libremente me puso la corona, dijo después, tal vez oprimido y arrastrado por las circunstancias, claro, las circunstancias masónicas, que deseaba la forma de gobierno republicano, a lo cual se opuso Iturbide. No es este mi concepto el que les conviene, mi concepto monárquico. Yo tenía recursos y fuerzas para destruir el partido de los reformadores, pero para lograrlo era necesario derramar alguna sangre, dar lugar a que se creyese que mis intenciones, por interés particular, encenderían la guerra y atraería sobre mi pueblo los males consiguientes a ella. Aquí está el párrafo por el cual Iturbide hace gala de su nobleza, a la vez que de falta de visión del futuro. Él no sabía que estos masones iban a perpetuar, ya llevan 200 años, perpetuados en el poder. ¿Qué le faltó? Justamente procurvidere, ver hacia el futuro, y por eso vio a corto plazo. Prefirió la decisión. No quiero derramar sangre de hermanos, y por eso prefiero abdicar. Indudablemente es un acto nobilísimo que le debe haber ganado la gloria. Pero qué amolada nos metió a todo el territorio y a todos sus habitantes. Hay que reconocerlo. El criterio del emperador, sigue diciendo mi hermano, que es un gran historiador, el criterio del exemperador es clarísimo. No es el gobierno republicano el que conviene a los mexicanos, pero para evitar males ineludibles de una guerra entre sus compatriotas, prefirió abdicar. Más aún, para evitar dolorosos enfrentamientos entre el pueblo, 100% iturbidistas, y las tropas dependientes de los congresistas, en su gran mayoría masones de rito escocés, prefiere el exilio. Qué dolor me cuesta de veras narrarles este tremendo párrafo de nuestra historia. Pero no dejo de reconocer que si no tuvo providencia, visión del futuro, cuando menos tuvo una visión que lo hace enorme, que lo hace un gigante. La nobleza de no querer perpetuarse en el poder sobre la sangre de un solo mexicano.
De conclusiones. Por las graves, incuriosas e injustificadas calificaciones que algunos malos historiadores lanzan contra el generalísimo Agustín de Iturbide, yo, dice mi hermano José María Abascal Carranza, saco a remate la obra que editamos en 5 tomos. Mientras Editorial Tradición dependa de mí, esta obra que ataca a Iturbide no volverá a editarse porque no tiene suficientes argumentos para reivindicar la memoria de nuestro gran libertador. Y deja fuera un libro de historia que se llama, de un autor que se llama Antonio Gibaja y Patrón, porque desgraciadamente con el paso de los años pues descubrió que también era masón, que también estaba en el ajo de los historiadores oficiales, y a pesar de que se había editado inicialmente en la editorial que él dirigía, cuando se dio cuenta del trasfondo masónico de eso que acabo de explicar, pues prefirió no volverlas a editar. Y bueno, pues me uno a esa decisión de mi hermano, porque pues definitivamente los historiadores como él, como don Alfonso Trueba, don Francisco, déjeme recordar su apellido, Francisco Castellanos, ¿sí? Y otros muchos, a Carlos Algar Acevedo, etcétera, le hacemos justicia a nuestro gran libertador, como una persona que si bien le faltó circunspección para ver todo el entorno masónico que lo rodeaba, le faltó providencia, visión del futuro, y le faltó cautela o precaución, porque hasta cierto punto su carta de renuncia fue precipitada. Si él se hubiera tomado algunas noches en revisar su decisión de abdicar, muy probablemente no hubiera renunciado. Y sí, habría habido una guerra civil de proporciones muy desiguales, porque la armada de Iturbide, tanto la de mar como la de tierra, en aquella época no había aire, pues era prácticamente invencible. Y bien, he entrado entonces en gastos sobre la figura de Iturbide, quiero comenzar a explicar la siguiente virtud, que es la virtud de la justicia. Antes de nuestro acostumbrado receso para sus preguntas y respuestas, voy a introducir el tema de la próxima sesión, definiendo entonces la virtud de la justicia y hablando de las 8 partes que también la componen. Bien, vamos a ver. ¿Qué es lo que predominó en el ánimo de Iturbide? Él consideró que era una injusticia lanzar a su ejército contra otros mexicanos. Porque seguramente por su formación magnífica en humanidades durante su adolescencia y su juventud, y por la poderosa influencia católica de sus padres, católicos de abolengo, de varias generaciones atrás, él vio la necesidad de aplicar el concepto de justicia. ¿Cuál es este concepto? Bueno, fíjense muy bien, el concepto de justicia dice así: consiste en apartarse del mal nocivo al prójimo o a la sociedad y practicar el máximo bien posible. Le faltó circunspección, pero en realidad optó por su concepto de justicia, es decir, de no procurarle un solo mal a un solo mexicano para conservar él el mando del país y practicar el máximo bien posible. Entonces, su renuncia, su abdicación, en su conciencia, que seguramente actuó con rectitud y con ilustración, que quiso practicar el máximo bien posible. Él no sabía que no era el máximo bien posible. Por esa razón, muchísimas veces, incluso dentro de este grupo, se acaba de dar la discusión sobre si era correcto o no, justo o no, asistir a la marcha o propagarla, invitarlos a asistir, etcétera. Y una vez que yo entendí la razón de la justicia que mis adversarios ideológicos me expusieron para disuadirme del criterio inicial que yo tenía, pues tuve que aceptar que el máximo bien posible era ir a la marcha. ¿Sí?
y que el no ir a la marcha, pues sí causaba un daño, en el sentido de que entonces el gobierno masónico iba a decir, pues miren lo que hicimos y nadie repeló, ¿sí? Hubiera sido una especie de aprobación, que obviamente, pues ellos no la obtuvieron por la protesta de los que hayan ido. Así hayan sido solo 1 millón, bastante representativos. Así que haber ido a la marcha, cambiando totalmente de Agustín a este tema de ayer, pues fue un acto que buscó el máximo bien posible, ¿sí? Defender la vida del nonato. Bien, es un acto justo, que reclama eso, practicar el mayor bien posible. Él creyó que la abdicación era el máximo bien posible, resultó que no, pero bueno, él no tuvo tiempo de rectificar, yo sí tuve tiempo de rectificar, e invito a todos a que siempre hay que practicar una virtud que ya explicamos ampliamente, el escepticismo metodológico que nos lleva a dudar de la certidumbre de nuestras propias opiniones o de nuestras propias decisiones, ¿sí? Para encontrar el máximo bien posible. Continúa Santo Tomás explicándonos acerca de la justicia, que no basta con no, fíjense, dice Santo Tomás, no basta con no perjudicar al prójimo o a la sociedad, sino que es preciso darles a ellos positivamente, propositivamente, lo que les pertenece, es decir, practicar el bien en nivel generoso, en nivel magnánimo. Aparte del mal, apartarse del mal, dice Santo Tomás, no significa aquí una pura negación, ni una simple abstención del mal, abstención que no supone ningún mérito, aunque evite la pena o el castigo que nos acarrearía la transgresión contra la justicia. Y concluye Santo Tomás, la verdadera justicia entonces implica un movimiento de la voluntad que rechaza poderosa y propositivamente el mal, sobre todo al sentir la tentación de hacerlo. Rechaza poderosa y propositivamente el mal, sobre todo al sentir la tentación de hacerlo. Cualquier mal. Mal moral, mal psicológico, mal material, fraude, robo, mentira, fornicación, engaño, adulterio, debilidad, mal deseo. ¿Cuándo es cuando la justicia impera? Cuando al sentir deseos de obrar el mal, imponemos, ¿sí?, por violencia interior el triunfo del bien. Ese es el hombre justo. Esa es la persona justa. No el que no siente malos deseos, sino el que es capaz de sobreponerse a ellos para que la justicia triunfe. Y bueno, ¿cuál va a ser entonces nuestro tema de la próxima sesión? Probablemente todavía nos tocará hacer alguna alusión, desde luego, a nuestro libertador, pero habrá una alusión muchísimo más puntual, porque prometí que en el mes de octubre nuestro tema central será la hispanidad, ¿sí? Entonces, vamos a estar haciendo referencias a nuestro tema central de las partes potenciales de la justicia, pero con alusiones directas o indirectas al mes de la hispanidad. Y si quieren el tema más profundamente desarrollado como tal, el mes de la hispanidad, no falten a la sesión de los viernes, por favor, que con el enfoque histórico profundizaremos muchísimo sobre lo que realmente es la hispanidad. Bien, y entonces, en los minutos que me quedan para exponerles, vamos a conocer entonces las virtudes secundarias o partes potenciales de la justicia, que serán nuestro tema príncipe de la próxima sesión. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 virtudes secundarias que apoyan la acción virtuosa en favor de la justicia. Hoy no daremos su definición completa, sino simplemente apuntaremos cuál es el mundo tan maravilloso que se nos abre, gracias precisamente a Santo Tomás, para entender perfectamente bien las partes potenciales o virtudes auxiliares de la justicia. La persona justa es una persona que vive con piedad.
Piedad del inferior, piedad del ignorante, piedad del vencido, piedad del minusválido, piedad del otro. Vive la piedad. Hablaremos ampliamente sobre la piedad de Agustín y la piedad en general del mundo que nos formó, de la hispanidad. Una segunda virtud maravillosa de la justicia es la gratitud. La gratitud. Gracias a la esposa que te hace de comer todos los días, aunque le duela la cadera, la cabeza, aunque tenga que levantarse de su lecho, aunque tenga que hacer circo, maroma y teatro con el poco dinero que les damos, la gratitud. Es una formidable virtud que a mí me gustaría mucho que empezáramos a reflexionar si no hay alguien por ahí a quien no le hemos hecho sentir y sonar la música maravillosa, esa música celestial, que es decirle gracias, gracias, con todo el corazón. Y tal vez, ¿por qué no?, acompañado de un beso, de un abrazo, según sea la persona. La siguiente virtud auxiliar de la justicia se llama la fidelidad en las promesas o palabra de honor, que hoy es una virtud prácticamente olvidada por los millennials, los chairos, los jovenazos, ya no tienen palabra de honor y se parecen a la chimoltrufia, ¿no? Aquella que decía, como digo que sí, de la misma manera digo que no. O algo parecido, porque cuando aparecía de chiripada por ahí en mi televisión, le cambiaba la velocidad de un gato sobre brasas, porque vaya personaje detestable que me pareció. Pero alguna vez le oí decir eso. Así como digo que sí, igualmente digo que no. Bueno, pues eso es justamente lo que hoy sucede con la inmensa mayoría de los ciudadanos, sobre todo probablemente de 40 o menos años, que me ha tocado conocer. En cambio, los que ya peinamos canas y rebasamos la barrera de los 40 o 50, para nosotros fue una virtud de vida o muerte. Vivir y conservar la palabra de honor a costa de lo que fuera. Por eso cuando mi esposa me preguntó, oye, ¿y cuándo voy a confiar? ¿Por qué tengo que confiar en ti? Por una sola razón. Porque si te digo que estaré contigo hasta que la muerte nos separe, es palabra de honor. Aparte de juramento solemne al contraer matrimonio ante Dios. Entonces, segunda virtud, fidelidad en las promesas. Tercera, es una palabra que está muy en desuso y es la palabra afabilidad, con F de feo, foco fundido en las fábricas de Francia. Con F. Afabilidad. ¿Qué es la afabilidad? Pues lo que ya no hoy se escucha. Nada más se escucha güey, pentonto, cruce de panda con conejo, cabrito crecido, bla, 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 bla. Todo el peor lenguaje posible, el léper, el lenguaje que mi papá mencionaba, lenguaje de carretonero, hoy lo tienen nuestras niñas de 13 años, y sobre todo esa palabreja que empieza con P y termina con A, más una U y una T, la dicen unas 10 veces por segundo. ¿Sí? Es impresionante la absoluta y universal pérdida de la afabilidad, es decir, de las palabras que suenan bonito, de las palabras eufónicas, como el por favor, el gracias, te lo prometo, te lo juro, te amo, te quiero, te respeto, etcétera, 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 etcétera. Eso está borrado de nuestro lenguaje cotidiano. Qué gusto me daría que aquel que de ustedes se tenga que poner este saco, revise hasta dónde usa palabras afables, que no es lo mismo que la amabilidad, con M de mamá. La amabilidad no está en las palabras. La amabilidad es una virtud de la justicia, está en los gestos, en el lenguaje corporal, en la actitud. ¿Sí? Entonces, imagínense una persona que en su conversación común y corriente con su prójimo en general, pero sobre todo con las personas que ama, sea a la vez afable que amable. Bueno, pues es un tesoro invaluable. Tenemos, a reserva de también explicarla con mucha profundidad, utilizando tanto a Iturbide como a nuestra herencia de hispanidad, la observancia
u obediencia. Claro, es de justicia obedecer. Las leyes justas están para obedecerse. ¿Pero qué creen? Desobedecer las leyes injustas es un acto de justicia. Y aquí en México tenemos una cantidad asombrosa de leyes injustas. Sobre este punto, creo que tendremos que profundizar, porque las leyes en México, comenzando por la Prostitución de 1910, ¿sí?, es destructora de la nación. Literalmente, destructora de la nación mexicana, según lo demuestra mi padre en su libro, que así se llama, La Constitución Mexicana, la Constitución antimexicana, destructora de la nación. ¿Por qué? Porque tiene multitud de leyes que deberían ser desobedecidas por los ciudadanos honestos que aquí estamos, y no solamente aquí, sino probablemente calladamente, silenciosamente, sean todavía mayoría en nuestro querido México. Así que desobedecer el artículo 3º es un acto de justicia. Desobedecer muchos de los artículos de la Ley Federal de Trabajo es un acto de justicia. Desobedecer que la educación tiene que ser laica y atea y materialista es un acto de justicia. Ninguna ley contra natura es obligatoria, pero toda ley que se fundamenta en la palabra de Dios y en la ley natural son obligatorias. Luego tenemos otra virtud que también hablaremos ampliamente, que se llama equidad. La equidad, pero ojo, no me refiero aquí a la equidad de género. Nada de que en un equipo de fútbol tiene que haber 5 hombres y medio y 5 mujeres y media. Yo estoy pitorreando del concepto de equidad de género, ¿no? Que es una de las cosas más absurdas que los ideólogos de la dictadura, de la mitología de género, tratan de imponernos. Si en un trabajo califican 100 hombres y ninguna mujer, el trabajo es para los hombres. Si en un trabajo califican 100 mujeres y ningún hombre, el trabajo es para las mujeres. Vive la différence, como dicen los franceses. Dios nos hizo diferentes, pero no opuestos. Por eso es una estupidez hablar del sexo opuesto. Yo siempre desde muy niño aprendí a decir el sexo que me complementa, el sexo complementario, porque lo que tiene la mujer ya lo quisiéramos los hombres. Y claro, lo que tienen las mujeres, ¿sí?, lo que tenemos los hombres, pues también ya lo quisieran muchas mujeres, sobre todo esas que andan por ahí presumiendo de marimachos o de que nacieron en el cuerpo equivocado. Como les digo yo a muchas de ellas, si tu máxima aspiración en esta vida es ser hombre, qué deleznable y vileza cometes al desear ser. Qué poquitas miras tienes a tu alcance. Querer ser hombre cuando ya eres una mujer y tienes el privilegio de la maternidad que nosotros no tenemos. Pero bueno, entonces no me refiero pues a la equidad, sino a la epiqueia. La epiqueia es una virtud, que se llama también así equidad, que consiste en lo siguiente: sin romper el espíritu de la ley, podernos apartar de la letra, o apartarnos de la letra estricta de la ley sin romper su espíritu. Es una virtud muy difícil de la cual tendremos que hablar con mucha profundidad y extensión en nuestra próxima sesión. Y luego tenemos 3 que van juntas: veracidad, decir la verdad; sinceridad, decir lo que se siente; y simplicidad, decirlo con sencillez, con simplicidad. Luego tenemos la virtud de la justicia social, que es aquella tremendamente difícil virtud escrita por León XIII, que dice así: nadie tiene derecho a lo necesario en tanto alguien a su alrededor carezca de lo indispensable. Y finalmente la justicia internacional y la justicia vindicativa. Si cometiste un robo, tienes que restituir. Si cometiste una injusticia, tienes que resarcir. Si dijiste una mentira, la tienes que aclarar. Eso es la justicia vindicativa, la que restablece el orden. Por esa razón,
como lo vamos a ver, en un tema extremadamente difícil, apoyándome en grandes doctores de la Iglesia. En última instancia, la pena de muerte en algunos países no es un acto de injusticia, es un acto de justicia vindicativa. No sería yo partidario de que en México existiese, porque entonces aquí sería aprovechada por el grupo en el poder para asesinar impunemente y en nombre de la justicia a cuanto opositor se le atravesara en el camino al malo y su horda de forajidos. Pero en otros países donde hay Estado de Derecho, la pena de muerte ha sido un tremendo disuasor contra crímenes brutales que de otra manera hubieran sido cometidos. Bien, pues hasta aquí llegamos con nuestra exposición de hoy. Y pasamos, queridos amigos, como siempre, a nuestra sesión de preguntas, aportaciones, etcétera, y todo lo que quieran comentar. Adelante, por favor. ¿Quién quiere arrancar? Bien. ¿Quién se anima? Adelante, Roberto, por favor. Una pregunta. ¿Sí se escucha bien mi audio? Escucho con mucho eco, pero a ver, trata de a lo mejor bajarle un poco el volumen o quitarle graves para que tu sonido se oiga más agudo. A ver, te Eso es lo escuchamos. mejor, ¿verdad? Sí. Quería preguntar sobre la responsabilidad. Si la responsabilidad es una virtud secundaria de la justicia. Pues sí, entra dentro de la equidad. Sí. Okay. Al explicar el concepto de Piqueya, equidad, vamos a ver cómo comienza por responder. ¿Sí? Es implícito a la justicia y a algunas de sus virtudes, ¿qué significa responsabilidad? Pues yo respondo, ¿no? Yo respondo por. ¿Sí? Claro, es un acto de justicia formidablemente importante. Gracias por tu aportación, muy valiosa, Roberto. Y bueno, otra cosa que quería comentar. Entonces, el irresponsable es injusto. Sí. Adelante, otra pregunta. Sí, nada más quería comentar que, bueno, ve que al final se mencionó sobre la sentencia de muerte. Sí. Y pues prácticamente lo que está pasando con... Se fue tu sonido. No se oye nada, Roberto. No nos escucha. A ver ahí. Después. Ok. La pena de muerte está respaldada por todos los doctores de la Iglesia, sin excepción. San Buenaventura, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santo Tomás de Aquino. Es de sentido común. ¿Cómo le vas a dar una vida de rey a un delincuente que asesinó a 20 personas o, en el caso de los narcos, que envenenan a millones? Merecen la pena de muerte. Es lo más cristiano que se puede hacer. Además, es la única posibilidad que tienen de arrepentirse, confesarse y morir reconciliados. Ver la pena de muerte cara a cara, como les acontece al cura Hidalgo y a Miguel y a Morelos. Entonces, dejémonos de sensiblerías, dejémonos de eso que se llama buenismo. Ay, no, pobrecito. Ay, no, hay que darle la oportunidad. Sí, pero él no se la dio a los que asesinó. Entonces, cuando tenemos un criminal convicto y confeso, que además es reincidente, y que viola, tortura, secuestra, pozolea, rafaguea, pena de muerte, pero sin dudarlo. Por supuesto que sí. Y esa discusión sobre la pena de muerte la podemos celebrar con mucha profundidad al ver el concepto de justicia. ¿Ok? Es más, basta con irnos al Antiguo Testamento para ver cómo Dios mismo aplicó infinidad de veces la pena de muerte.
¿Qué no hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra? Quedaron 5 vivos. ¿Qué no inundó la tierra, sobre la tierra conocida, cuando menos, con el famoso diluvio universal? Etcétera. O sea, hay muchos pasajes bíblicos en donde la pena de muerte brilla por su presencia, como una consecuencia a la acción criminal irredenta, reiterativa, brutal que hoy padecemos en México. Entonces, ¿cómo que abrazos y no balazos? Pero si ellos dieron los balazos, el que la hace la paga. Es un principio, lo acabo de decir, se llama justicia vindicativa. ¿De acuerdo? Pero bueno, emplazo al grupo a discutir sobre este punto, con sus preguntas, sus aportaciones sobre la pena de muerte de manera seria y profunda para que nos quede bien claro el concepto. Termina tu intervención, Roberto, ¿sí? ¿Ya se oye mejor mi audio? Ya se mejoró. Ah, es que me refería a que sí existe la pena de muerte con lo del aborto. Están sentenciando a los inocentes a muerte. ¡Claro! ¡Qué terrible!, ¿no? ¿Qué crimen han cometido? Y están sentenciados a muerte en este país. Digo, yo no sería partidario de que a una mujer que aborta se le fusile o se le meta a la cámara de gases, pero sí tendría que pagar una pena corporal severa sin afectar al niño, ¿no? Tal vez no la cárcel, pero un servicio social que realmente le cueste. Un servicio a la comunidad que sea capaz de resarcir el brutal daño de haber abortado. Bien. Tenemos a a Ricardo. Adelante, Ricardo, y luego Oliva. Comentario, pregunta, lo que gustes. En cuanto a la pena de muerte, Sí. todos los 3 derechos básicos del ser humano, la vida, la libertad y el derecho a usufructar del propio esfuerzo, o sea, la propiedad privada, ¿Ah? son esos 3, se pueden perder en caso de que la persona haya roto con los derechos de otras personas en esos mismos puntos. Obviamente. Precisamente por eso, si le has quitado a otros el derecho A a la la vida. vida, tú mismo pierdes Tu ese derecho. mismo derecho. Claro. Por supuesto. Ni siquiera es venganza, es ¿No? mera justicia. Mera justicia, así se llama. Y lo que me da muchísima tristeza son los motivos que puso nuestro Papa Francisco para oponerse a la pena de muerte. La quitó del catecismo de la Iglesia Católica, la permisión. Yo espero que el próximo Papa la restituya. Yo espero también, porque además de todos los motivos que dio, no tienen ningún sustento. Son meramente opiniones. Sentimentales, Además. además. Y eso me da Sensibleros, buenistas. Sí. buenistas Y de un nivel de ingenuidad patético. ¿Sí? Y me da mucha tristeza. A mí sí me da mucha tristeza eso. Pues a mí la verdad me dio tristeza, pero más que tristeza me dio mucha rabia, mucha indignación. Sí. ¿Sí? Por el nivel. Entonces, y eso es aplicable inclusive hasta en el Nuevo Testamento. San Pablo con Ananías y Zafira. Cuéntanos la historia. Cuando se estaba formando la iglesia inicial, pues muchos vendían sus bienes, una parte o inclusive todos, y lo ponían en las manos de los apóstoles para que ellos repartieran conforme a las necesidades. Ananías y Zafira se dieron cuenta de que los que eran más apreciados o a los que se les demostraba más cariño eran a los que daban todo y no tenían ni a nadie obligaciones más. Si no daban nada, eran igualmente miembros de la iglesia, no se les obligaba a nada. Entonces ellos vendieron una parte de sus bienes y la fueron a entregar diciendo que eran todos sus bienes. Para obtener aprecio y admiración. Para obtener aprecio y admiración. San Pablo, que tenía don de visión, ahora sí que los confrontó a cada uno por separado
Y a Ananías, el hombre, cuando le insistió que no, que él se había entregado todo, que no sé qué, que no sé cuánto, le dijo, por tu pecado mueres. Y cayó muerto. Y Zapa. está en la Biblia. Y entonces se llevaron En se Hechos lo de los llevaron a enterrar. Apóstoles. ¿Qué? En Hechos, se narra en Hechos de los Apóstoles Sí, ese pasaje. se lo llevan. Y cuando van entrando, quienes se llevaron a Ananías a enterrar, entra también Zafira. Y San Pablo también la confronta y ella le dice, no, sí te entregamos todo. Y dice, los que se llevaron a tu esposo a enterrar por su crimen, vienen por ti ahorita para enterrarte. Y pum, también cayó muerto. Pues la mano de Dios. La mano de Dios, Mano de pero Dios, por boca de San Pablo. claro. Porque ni modo que fuera como Superman, que salió un rayo láser y los mató, ¿verdad? No, no, no. Obviamente, Entonces, ¿no? Sí, ahí está. muy Ahí bien. está. Antes del siguiente participante, que puede ser Oliva y después Osvaldo, debo hacer una confesión yo de algo que dije erróneamente casi al terminar el video, en el cual me escucharon todos. Muchas gracias por hacerlo. Dije que nadie tiene derecho a lo necesario mientras alguien carezca. Dije al revés las cosas, que nadie tiene derecho a lo necesario mientras alguien carezca de lo indispensable. Y la realidad es que así no lo dijo el Papa León XIII. Corrijo. Lo que realmente dijo, y que yo quise decir, pero alguna neurona se me cruzó por ahí, y ofrezco una disculpa al grupo, es que nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo indispensable. Ujú. Es corrección de una metida de pata mía en que me di cuenta cuando escuché mi propia voz hace unos minutos cometer ese error que quedó ya aclarado para beneficio de todos. Bien, gracias Ricardo por una formidable aportación que hiciste. A ver, Oliva, ¿qué nos quieres preguntar o aportar? Adelante. Yo quiero comentar que en la enseñanza social católica y la pena de muerte, dice, arraigada tanto en las escrituras como en la rica tradición de la fe cristiana, la enseñanza social católica es una guía para vivir como un pueblo justo y misericordioso. Lleva la enseñanza de Jesús y sus llamados al discipulado a la arena más amplia de la justicia social, que tiene 7 temas principales: la dignidad de la persona humana, el llamado a la familia, la comunidad y la participación, los derechos, responsabilidades, la opción preferencial por los pobres y más vulnerables, dignidad del trabajo, los derechos de los trabajadores, la solidaridad, el cuidado de la creación, sí, y el cuidado de la creación. Entonces, aquí está un documento bastante amplio donde también se narra la pena de muerte viola la dignidad de la persona humana. Esto es pues esa es la falsedad de Francisco. La pena de muerte no viola la dignidad de la persona humana, la reafirma. Y como si subtítulos estamos llamados a ser un pueblo de vida. La pena de muerte amenaza vidas inocentes. ¿Pero quién dice eso? Y otro tema. ¿Pero quién dice? A ver, Oliva, espérame. Son temas que tienen Espérame, es que parece que, Olivita chula, parece que no me estás escuchando. A ver, perdóname que te interrumpa. ¿Tú estás convencida de lo que estás diciendo es lo correcto? No estoy Entonces, convencida. ¿para qué nos lo platicas? Es que no entiendo. Perdón, yo lo que estoy diciendo es acerca de este documento y que en algún momento yo promulgué, dije que no estaba de acuerdo con la pena de muerte porque basado en mi trabajo, eso era lo correcto, lo políticamente correcto. Muy bien, ya entiendo. Que se debía de decir. Ok. ¿Sí? Entonces,
dentro de mi corazón siempre he pensado que la pena de muerte es justa cuando hay un culpable. Y ahondado con esto, usted también puede conocer un poco sobre la psicología restaurativa, pero en ese punto yo creo que es un poquito más amplio porque cuando se llega a la psicología restaurativa, se le da al ser humano una oportunidad de recapacitar, de rehacer su vida. Y rearrepentirse y morir en gracia. Correcto, pero Exacto. no es lo mismo que apoyar a un criminal manteniéndolo por años en una cama muy cómoda. Y deja tú la cama, con televisión, con comida. ¿Tú conoces cómo viven los príncipes del narco tomados prisioneros en este país? Pues viven como marajás. Decir como cama príncipes. es decir todo lo que sigue de más. Sí. Uh-huh. Bueno, pues qué bueno que cambiaste tu opinión, Oliva. Me encanta que hayas tenido esa docilidad intelectual que te reconozco. Y tenemos que analizar entonces los documentos del principal príncipe de doctores de la iglesia, que es Santo Tomás de Aquino. Y yo prometo que cuando analicemos ese tema y lo exponga, pues les voy a ceder la palabra a ese gran santo, ¿no? Para que él, a través de mi boca, nos explique por qué en algunos casos, tal vez no en México, pero sí en algunos países como pueden ser los Estados Unidos, que son sumamente apegados al derecho, sobre todo en los estados donde predomina la fe cristiana, aunque sea protestante, son personas muy rectas, muy atenidas a la ley como tal, incluso con epiqueia son capaces de condonar, de levantar un castigo corporal de esa magnitud por ciertas atenuantes que en un momento dado se puedan presentar, como insania mental, como pánico excesivo y otras atenuantes de la culpa de haber asesinado, de haber cometido crímenes nefandos, como es por ejemplo, el violar a un pequeño, incluso siendo un familiar, ¿no? Bien, pero entonces el tema queda prometido para que lo podamos analizar bajo la luz de este formidable doctor de la iglesia, que es Santo Tomás de Aquino. Tenemos a la manita levantada de Isabel Olivera. Adelante, Isabel. Luego Alejandro. Adelante, Isabel Olivera. No, doctor, yo nada más brevísima, para felicitarlo porque estoy escuchando ahorita que usted fue a la marcha y me dio mucho gusto haberlo escuchado decir eso que había usted de la marcha. Corrección. No pude ir porque no puedo caminar. Oh, ok. Pero la aclaración que hice fue que yo había pensado, junto con Jaime Duarte y Mario Gallardo, compañeros de Viva Cristo Rey, que lo adecuado era no ir y no promoverla. Pero cuando escuché a algunas líderes que se encargaron de organizar la marcha, como mi queridísima amiga, una mujer santa y admirable, Fabiola Tepox, tuve que cambiar de opinión, porque me arrolló con sus argumentos. Okay. Entonces tuve que decir en público, el lunes y hoy, que me equivoqué al oponerme a la marcha y tuve que contradecir la opinión de Jaime y de Mario con mucho dolor de mi corazón, pero les dije, ustedes son mis amigos, pero soy más amigo de la verdad. Sorry. ¿No? Y además es necesario cambiar de opinión cuando uno tiene mejor conocimiento de causa, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Así es. Bien, pues hay muchas un gracias, lema por allí Isabel. que dice que cuando Dios manda hasta el diablo obedece. Se la dejo. Por supuesto. Muy bien. Gracias, doctor. Isabel. Gracias. Muy bien. Tenemos a Alejandro Familiar, por favor. Buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Hola, a mí lo que me pregunta, qué bueno que se toca el tema de la muerte, de la pena de muerte, ¿no? Porque, bueno, hay dos temas que van muy ligados.
que se empezó a usar el término de la corrección política, el political correctness. Ay, sí, cómo la odio, caray. Y eso en un principio me empezaban a decir, porque yo soy muy boquisuelto, ¿no? No, Ya somos 12. Ahorita, esto no, todo es política incorrecta. Y yo al principio dije, bueno, pues no sé. Tres con Ricardo. Espero que se sumen todos a ser boquiflojos. Sí, hombre. Y así lo decían, y bueno, pues a lo mejor lo dicen con un buen espíritu. No dudo que hay muchas personas de buena fe, incluyendo tal vez a Francisco, pero se equivocaron. Pero yo pensaba que esto era simplemente pues una tendencia más o menos, como dices tú, de bonismo generalizado, pero dije, no, perdón, esto no está bien. Pero ya después he aprendido que todo es una estrategia del manejo del lenguaje y de este instituto Tavistock. Cierto, cierto. Buenísimo que lo cites, ¿eh? Sí. Todos estos términos están hechos para básicamente crear una tiranía sobre la opinión mundial. Claro, claro que sí. Excelente aportación, Alejandro, muy valiosa. Si nos puedes aportar al grupo alguna liga sobre el tema, te lo agradeceríamos mucho. Sí, voy a ver que me encuentro por ahí, pero sí, básicamente los fines de todo este política de corrección son hiperperversos, que es la tiranía absoluta sobre todo lo demás que no sea esto. Ya lo hemos platicado tú con la dictadura de la ideología de género y ahora la dictadura de la ideología del buenismo, ¿no? Del pobrecito del matón, sin tomar en cuenta la oleada de sangre que dejó detrás de sí, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿qué países todavía tienen pena de muerte? Porque creo que se ha ido esfumando del planeta. Bueno, desgraciadamente la tienen países autoritarios, como China, por ejemplo. Y ahí el riesgo es la muerte de miles de inocentes que se oponen al régimen, ¿no? Es probable que también exista en Rusia, pero la verdad es que con una persona como actualmente es Vladimir Putin, no le veo mayores riesgos. Creo que ahí se aplica por traición a la patria. También los Estados Unidos, bueno, ahí sí la pena de muerte es, bueno, pues acaban de ejecutar a varios hace un mes o pocos días, que son asesinos convictos y confesos, además irredentos y además reincidentes, ¿no? Y sí, pues la cámara de gases o la inyección letal, ¿sí? Y probablemente todavía se pueda conservar, aunque no estoy muy seguro, en algún país de la Unión Europea, aunque probablemente la Unión Europea ya se pronunció por la cárcel, ¿sí? Por ese castigo corporal que me parece un premio para el criminal, porque además le cuidan la vida para que no lo maten, ¿no? A pesar de que él haya matado. Pero hay que estudiar, yo creo que sería muy interesante una investigación, que yo puedo hacerla, o ayúdenme por favor a realizarla, Ricardo, Alejandro, Diego, etcétera, para ver en qué países se conserva la pena de muerte y por qué motivos, ¿no? Okay. Por supuesto que en México sería un arma mortal para el narcosistema, ¿no? Aquí sí me opondría yo de manera absoluta a que mientras gobierne el narcosistema que se apoderó de México desde 1910, y además que ha sido una mortandad brutal, simplemente con los 36,000 asesinatos contra el ejército cristero, de los cuales se salvó la vida a mi abuelo don Adalberto de puro milagro, pues claro que es una brutal injusticia, ¿no? Pero en fin, es un tema que yo creo que vale la pena hurgar para que a todos nos quede más claro, tanto la parte teórica de por qué lo defiende tanto Santo Tomás, que este es un acto de justicia vindicativa que le da paz a la sociedad, ¿no? Bien, tenemos la mano levantada de, a ver, la había levantado antes, ¿quién la había levantado? Diego y Humberto, ¿verdad? Y luego Osvaldo. A ver, Diego, Antonio. Hola, yo nada más quería preguntar acerca de cuáles eran los argumentos para ir a la marcha en contra del aborto. Muy bien, pues el argumento que me dio Fabi Tepox es que así hubiera ido una persona, o 100,000 o el millón y pico que fueron, aunque no se logre nada en el ámbito legal, y este fue el argumento que me convenció,
se puede lograr algo fundamental en la conciencia de alguno de los tiranos. Tal vez no de forma inmediata, pero sí cuando menos antes de morir. Y me dijo, el bien espiritual de una sola persona, con 1 millón que salgan a proclamar el derecho a la vida del bebé, vale la pena jugársela, ese esfuerzo, esas horas invertidas, porque a lo mejor alguno de los malosos antes de morir se puede convertir. Por eso cambié mi opinión. Y yo supongo Claro. que la otra que también mencionó fue de que estamos gritando es una reacción de la decisión que tomaron los jueces, ¿no? Estamos gritando diciendo, no nos gustó lo que hicieron. Nos gustó, claro, es una brutal injusticia, ¿no? Pero sobre todo me decanté mucho, me dice muy partidario de ese argumento que me dio Fabiola de orden espiritual, ¿no? Que es que finalmente la palabra dicha con oportunidad y sin ella, a ver, dice San Pablo, hay que predicar la verdad, opportune et importune, con oportunidad y sin oportunidad. Suponiendo que la marcha haya sido inoportuna, porque fue a destiempo, fue después de la ley, no importa, predicamos la verdad. Ese fue el argumento con el cual mi buena amiga Fabiola me convenció. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias, señor. Gracias, Diego. Humberto Sarabia, por favor, y luego Osvaldo, y luego a Adrián. Humberto. Buenas noches. Hola. Una pregunta y un comentario. Sí. Primero la pregunta. Con respecto a la virtud de la prudencia y la circunspección. Sí. ¿El ajedrez podría ser un juego que podría ayudarnos a entrenar la prudencia y la Formidable. circunspección? Todas las virtudes de la prudencia están en el juego del ajedrez. ¿Sí? Las 8 virtudes de la prudencia están ahí. Por supuesto. ¿Sí? Por esa razón, desde yo me acuerdo muy bien, a los 3 años, mi papá me empezó a enseñar a mover las piezas. Ya por ahí de los 14 ya me oponía a él con algunas veces que le gané, siendo él un gran maestro del ajedrez. Y yo a mis hijitos desde chiquitos, 3, 4, 5 años, les enseñé a fondo el ajedrez. ¡Ay, cómo lo disfrutamos! En aquella época y ahora también, por supuesto. ¿Sí? Porque además es un juego que nos enseña a vivir. Nos enseña a ser prudentes, cautelosos, a acordarnos del pasado, a tener una profunda atención al momento presente, ¿sí? A ser vigilantes, alertas. ¿Sí? Es realmente mis respetos para la cultura que lo inventó. Si mal no recuerdo, fueron los hindúes los que inventaron el ajedrez hace milenios, y la historia asociada a este juego es fascinante. El inventor del ajedrez se lo lleva al rey o emperador de la India, y este queda tan complacido que le dice, pídeme lo que quieras, te lo daré en premio a lo que has inventado. Y entonces el inventor del ajedrez le dijo, muy fácil, en la casilla número 1 ponme un grano de trigo. En la casilla 2 ponme 2 granos de trigo. En la casilla 3 ponme 4. 8, 16, 32. Y cuando llegó a la casilla 64, el rey se dio cuenta de que todos los graneros de la India no alcanzaban para pagarle al inventor del ajedrez lo que pedía. Y entonces le dio un título de nobleza, porque no tenía trigo suficiente para cumplir esa formidable regla de la progresión geométrica, ¿no? 2, 4, 8, 16, 32, etcétera. O sea, 2 multiplicado a la 64 potencia, no sé cuántos miles de millones son, pero son un friego, por decirlo infantilmente, ¿no? Bien, pues contesté tu pregunta. Gracias. Ahora la segunda parte es... Sí. Sí, en una ocasión yo me preguntaba cuál sería la mejor forma de gobierno. A mí me gusta bastante leer la Sagrada Escritura. Sí. Y entonces yo me convencí de que la mejor forma de gobierno, solo por el hecho de leer la Biblia, tendría que ser la monarquía. Entonces yo dije, en algún momento de la historia, yo la aducía hasta Jesucristo. Cuando venga Jesucristo, será la última
Sí, será la última Cristo forma de Rey. gobierno. Sí, Así es. sí. O sea, Cristo no es presidente, ni primer nada, es ministro, rey. ni Es rey. senador, ni diputado por mayoría. No, no, no. Es el rey de la creación. Así es. Rey de reyes y señor Rey de de señores. reyes, señor de señores. Claro que sí. Entonces, esto yo Y lo la tenía Virgen, pues ¿qué es? reina. Emperatriz Así es, la de reina. las Américas. De las Américas, ¿no? Entonces, yo tenía esto privadamente en mí. Cuando yo leí el libro de las leyendas negras de Mesori, él ahí en unos pequeños párrafos habla ensalzando la monarquía de antes. Me quedó esa Claro, espinita. con toda Y en razón. una conferencia que usted dio hace algún tiempo, usted también mencionó de que para usted la monarquía era mejor, incluso dio datos de cómo era más próspera económicamente. Muchísimo Entonces, más próspera. a mí me Claro. gustaría que algún día, por lo menos para provecho mío o para provecho de los que quizás piensen así, diera como un tema Claro, así. está Claro, que involucrado en nuestro tema de la próxima clase. nada más que se le van a ir a la yugular, sí. No te preocupes, me le voy a tirar a la yugular a los caquistócratas y a los oclócratas, es decir, Ok. al gobierno de los peores y al gobierno de la chusma, que hoy tiene a México secuestrado. Gracias, Con me una siento falsa satisfecho. democracia que se llama oclocracia, el gobierno de los peores, y caquistocracia, el gobierno de la chusma. A eso hemos llegado con la falsa democracia. Y dicho sea de paso, un recordatorio a todos. La democracia griega no era de sufragio universal. Los griegos aprendieron muy pronto que únicamente las personas virtuosas y cultas, las personas buenas, virtuosas y sabias, tenían derecho al voto. No los analfabetas, no los esclavos, no las castas privadas de cultura y conocimiento, sino únicamente las castas y las clases sociales pensantes. Por eso Grecia fue tan grandiosa en todos los ámbitos de su vida, ¿sí? Hasta que se fue decantando por la perversidad de sus costumbres sexuales, ¿no? Por eso cayó Grecia, por la homosexualidad, el incesto, la poligamia y la desobediencia al orden natural, igual que Roma. Por eso cayó Roma. Y por eso están cayendo a lo largo de la historia los grandes imperios, por lo mismo que cayeron los imperios de la antigüedad. Bien, tenemos enseguida a Osvaldo. Pregunta rápida, Osvaldo. Ok, si usted dice que es amigo de la verdad, ¿Sí? ¿por qué va en contra de los mandamientos cuando... No, yo no voy en contra de los mandamientos. ¿Quién te dijo? Espérame, pues déjeme terminar de hablar. Pero oye, es que empezaste mal, mi querido Osvaldo. Yo no voy en contra de los mandamientos. Estás totalmente equivocado. Déjeme terminar de hablar y ahorita le doy a usted. Escucho. Si usted es amigo de la verdad, el mandamiento número 5 dice no matarás. Y lo dice, aquí tengo la palabra. Dice, cuando usted se ha de acordar que hubo un joven que le dijo, ¿cómo voy a alcanzar el cielo, verdad? Le dijo Jesús, ya sabe los mandamientos. Y él le dijo, sí, los he cumplido desde joven. Y le dice aquí en Mateo 18:20, dice, no cometerás adulterio, no matarás, no robes, no levantarás falsos testimonios, honra a tu padre y tu madre. Y ya. Mi querido Osvaldo, ya te puedo contestar. Perdón. Déjeme terminar. Disculpe. Entonces, ahí estamos hablando sobre, hay pena de muerte, ¿verdad? Pero ahí dice, no sé si escuché bien, dice que es Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y algunos otros están a favor de la pena de muerte, ¿verdad? Bien. Pero ellos no pasan la ley de Dios. Primero está la ley de Dios. Ellos son unos mortales igual que nosotros y no pueden pasar la ley. Y el Papa Francisco, yo ahí estoy de acuerdo con él, porque no. Qué pena me das escucharte de veras. ¿Puedo? Espérese, déjeme terminar. Ahorita lo dejo hablar. Qué bueno que se armó la polémica, bravo. Tiempo por tiempo. Ajá. Tiempo por tiempo. Entonces, voy a preguntar esto. ¿Sobre quién cae la culpa sobre la pena de muerte de esa persona? ¿Sobre quién cae la culpa? ¿Sobre esa persona? ¿Sobre el juez? ¿Sobre el gobernador? ¿O sobre el presidente?
¿quién va a pagar? Entonces no va a pagar por esa muerte la persona que lo está ejecutando. También los dos, ¿quién va a pagar? Entonces no, yo no pago por eso. ¿Dónde quedan los mandamientos? ¿Te puedo Es la contestar ley. yo? Si la iglesia lo enseña, porque usted mismo dice que usted es amante de la verdad, y la verdad es alguien, y es Jesús, y no podemos sobrepasar la ley esa. Si cualquier santo que haya dicho cualquier cosa sobre Jesús es porque ama la verdad y ama al Señor, ¿verdad? Y no puede pasar eso, Oye, ¿verdad? Osvaldo. Déjame terminar, pues. Pues es que ya te alargaste, mano. Déjeme Ya terminar. dijiste tu idea principal. Ajá. Y los mandamientos hablan bien claro la palabra de Dios. La palabra de Dios, claro, y la palabra de Dios, pues lo habla, y la iglesia lo enseña. La iglesia, el catecismo de la iglesia lo enseña. Y en ese aspecto, perdón que le diga, pero en ese aspecto el Papa Francisco no está equivocado. Él está caminando, sí ha cometido algunos errores, pero si él está, que no se debe de matar, porque él lo dijo, porque está apoyado en lo que manda nuestro Señor Jesucristo y en lo que enseña la iglesia. En ese ¿Ya puedo aspecto, hablar? pues. ¿Ya me das chance? Y déjeme terminar. Es que no terminas. Sigues y sigues y sigues y sigues sobre lo mismo y stop. Moción de orden. Ya dijiste tu idea principal. Le voy a dar otro nomás y con esto termino. A ver. Dice, lo dijo el Señor Jesús. Lo dijo él. Ustedes han escuchado lo que se dijo ante sus antepasados, no matarás. El homicidio tendrá que enfrentarse a un juicio, pero yo les digo, si uno de ustedes se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. ¿Ya te puedo contestar? Y con eso termino. Y una pequeña atención. No estás terminando. Espere, una pequeña atención. Paciencia, Juan Bosco, paciencia. A ver. No fue San Pablo el que trajo a esa persona que vendió las propiedades, fue el San Pedro, fue el que le dijo no recuerdo si fue. Ahora sí lo dejo terminar. A usted, le toca a usted. A ver, empiezo por una pregunta, Osvaldo. ¿Eres católico o eres protestante? Yo soy católico y mire, es que... ¿Apostólico romano? Sí. Mire, entonces estás cometiendo un grave error, hermano católico. Estás cayendo en lo que se llama literalismo. No, mire. Claro, ahí te va, ahí te va. Déjame. No me interrumpas ahora tú. Bueno, ahorita le contesto, pues. A ver, entonces, tú estás pensando de manera literal. Y la Biblia no es literal en ningún párrafo. En ningún versículo la Biblia es literal. Para eso existe el magisterio de la Iglesia de 2000 años. Y este magisterio nos enseña que hay cosas que no se pueden tomar de manera literal. Por ejemplo, ¿en cuántos días hizo Dios el mundo? Contéstame. 6 días y el 7 terminó. Pero no lo hizo 6 días. Pero no, eso es literal. Y Dios descansó por eso. Entonces, ¿Dios descansó? Dios no necesita descansar. Dios no descansa. No, señor, Dios no descansa. Es inmutable. Él no tiene cambios de humor ni se cansa. Te podría citar 800. Así. A ver, te bueno, podría... yo no lo estoy traduciendo simplemente. A ver, entonces... no me interrumpas, Osvaldo, por favor. Tú estás traduciendo el no matarás de manera literal. Estás traduciendo el no matarás como lo hacen los hermanos protestantes, de modo literal. Y ahí te va. Todos los papas anteriores, desde San Pedro hasta Benedicto XVI, apoyaron la pena de muerte en ciertos casos, como justicia reivindicativa
de la pérdida de la vida de otra persona. Como lo dijo Ricardo sabiamente, si tú privas de la vida a otra persona, que es un derecho esencial e inalienable, pierdes el derecho a tener tu propia vida. Doctrina católica de 2000 años, modificada arbitraria y erróneamente por Francisco, pero no habló ex cátedra. Francisco no habló ex cátedra. Francisco emitió una carta que es su opinión, pero no habló ex cátedra. Y todos los demás papas, entonces, 2000 años de historia, contéstame esta pregunta. Todos los demás papas, al apoyar la pena de muerte, ¿amaron más a Santo Tomás que a Cristo o cumplieron con su misión de enseñar la verdad? Contéstame esa pregunta. 1 contra 265 papas. ¿Quién está equivocado? 1 o 265 diferentes al pensamiento de Francisco. Usted dice y afirma, lo puede comprobar, de que todos los papas apoyaron la pena de muerte. El catecismo del padre Ripalda que yo aprendí a los 5 años sostiene la pena de muerte. El catecismo de la Iglesia Católica fue modificado en ese párrafo por Francisco, pero siempre en el catecismo se consideró la posibilidad de la pena de muerte. ¿Y antes que existiera el catecismo? El catecismo existe desde Cristo. Por favor. O sea, no como un librito escrito que los niños de Palestina o de Judea podían leer, pero es palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo ha sido enseñada por 2000 años con base en el apoyo a la pena de muerte en casos especiales. 2000 años de vigencia hasta Francisco. El catecismo es uno y la palabra de Dios es otra. No, perdóname, pero está rotundamente equivocado. Pero, en el catecismo se plasma la palabra de Dios. La palabra de Cristo está en el catecismo. Sí, tiene razón, sí. Pero primero era la palabra de Dios. Y después se puso escrita. Ah, sí. Y esa cosa que se escribió, probablemente en la Edad Media o probablemente cuando se inventó la imprenta, vamos a hablar de 1400 y pico, de 1500 y pico, no me acuerdo de la fecha exacta, en la que Gutenberg, con los inventos que trajo Marco Polo de China, logró echar a andar su primera imprenta, y muy probablemente ahí se imprimió el primer catecismo. Así que la pena de muerte está en el catecismo desde hace 500 años. No dice que hace 2000, pues. Implícitamente desde hace 2000, claro. Doctor, permítame solo darle 2 textos bíblicos a Ubaldo para que él vea en qué punto es que está él. Por Adelante, favor. Humberto, por favor, claro, tienes la palabra. Ubaldo nos leyó Éxodo capítulo 20, donde habla el mandamiento de no matar. Pero en el capítulo 21 del mismo libro de Éxodo, el mismo Dios, versículo 12, escucha Ubaldo lo que dice Dios. El que hiera mortalmente a un hombre, morirá. Pena de muerte. En el mismo libro. Entonces, se contradice Dios. Dios prohibió y ahora Dios no, Osvaldo. Prohíbe que alguien asesine, pero no prohíbe que alguien ejecute al asesino. La iglesia siempre ha entendido el quinto mandamiento de no matarás como no matarás la vida del inocente. Claro, no del culpable. El culpable de asesinato merece la pena de muerte. Basado en el párrafo, en el versículo que nos acaba de regalar, y yo lo acabo de rabiar porque yo lo desconocía, Humberto. Bueno, Ricardo también hizo una lista ahí de versículos donde habla el mismo Dios acerca de la pena de muerte. Entonces, Osvaldo, la pena de muerte no contradice el quinto mandamiento. Si entiendes el quinto mandamiento como no matará a tanto al justo como al injusto, ahí sí, pero la Biblia lo que enseña es que no vas a matar la vida inocente, la vida inocente. Déjeme darle otra. Correcto, del inocente. Adelante. Gracias, puede continuar. No hablé de Éxodo. Gracias, Humberto.
No, claro que sí. Estás hablando de que no De matarás. los mandamientos. Punto. Hablando de los mandamientos. El Los mismo mandamientos libro son te lo está Éxodo. demostrando Humberto. El mismo libro del Génesis, ¿sí? Génesis número ¿qué? 22. Éxodo. Es que los mandamientos se hablan en Éxodo, Osvaldo. Ahí es la primera vez que Dios habla de los mandamientos. Yo De los ahí conozco, arranca todo. yo sé dónde están, Osvaldo. Déjame pero darte yo otra estoy cita. Bueno, en la hablando de... Biblia, abre tu Biblia en el Éxodo. Déjelo Perdón. hablar a Adrián Ortega. A ver, Adrián, adelante, Adrián. Mira, Osvaldo, con todo cariño, como en el Bien. Antiguo Testamento no se contradice y el verbo que es Dios, y que tú dices que el doctor sabe la verdad, que sigue la verdad. Dice en Mateo 26, y te lo voy a leer, en el 51, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo, guarda tu espada porque el que a hierro mata, a hierro muere. Pena de Y muerte. esto está en concordancia con el Antiguo Testamento, con lo que dijo Humberto. ¿Sí? Exactamente por eso existe el purgatorio. ¿Sí? Porque si no se paga aquí, se paga allá. ¿Sí? O sea, Jesús lo dice. Jesús es el que lo está diciendo y lo corrige, ¿sí? Con todo cariño ese punto. Y además nos dice aquí sabiamente Roberto Rosas que el numeral 2264 también habla sobre pena de muerte. Y la pena de muerte es apoyada por la legítima defensa y para disuadir. La legítima defensa es un derecho natural, es un derecho católico, es un derecho natural, es un derecho cristiano. Y la pena de muerte está bajo el rubro de legítima defensa. ¿Cómo vas a dejar libre a un asesino serial? ¿Cómo lo vas a meter a un palacio con comodidades y donde está protegida su vida por los mismos carceleros e incluso por los mismos presos que él compra? Pero sobre todo, Osvaldo, escucha la palabra de Dios que Humberto nos está obsequiando en un numeral que yo desconocía. Conozco toda la argumentación de Santo Tomás, pero ya que la tiraste a la basura, la argumentación de Santo Tomás, pues básate en la Biblia, en el mismo libro que tú te estás basando. Y así como yo cambié de opinión acerca de la marcha y ya el grupo es testigo que yo he cambiado de opinión y he pedido disculpas por errores cometidos en estos meses que he tenido el privilegio de estar con ustedes, te propongo, te sugiero, te suplico que cambies de opinión de cara a la verdad. Porque está en la Biblia y es palabra de Dios, no mía ni de Santo Tomás. Es del mismo Cristo. El que a hierro mata, a hierro muere. Usted lo dijo, profesor, se ocupa humildad. Se ocupa humildad y creo que allí no voy a presumir de ser humilde, como aquel argentino que decía, ¿no? Que lo único que le faltaba para ser perfecto era la humildad y ya la tengo. No. Pero sí te voy a decir que hace rato en la sesión, pues yo cambié de opinión ante el grupo y te toca cambiar de opinión ante el grupo. ¿Por qué? Porque eres nuestro amigo, pero sé lo más de la verdad. Y Humberto la demostró de manera contundente. Y eso que no le he preguntado a Ricardo. Por favor, ¿quieres darle jaque mate a Osvaldo? Yo también tengo argumentos aquí. No, pero ahora nos toca decírtelos. Si no hay a ver, humildad. Ricardo, por favor. Yo ya había puesto una serie de citas ahorita no me fijé si eran 8 o 9 citas precisamente del Antiguo Testamento. Iba a citar la del Nuevo Testamento, pero como yo siempre ando hablando, dejé que otros hablaran. Aquí está, mira, Hungría, Polonia, Rumania y Bulgaria. Hungría, Polonia, Rumania y Bulgaria, 4 países católicos sostienen la pena de muerte. 3 católicos y un ortodoxo, perdón. Ah, sí, bueno, pues católico ortodoxo. Y otra, el numeral 2267 del Catecismo sostiene la pena de muerte. Y los numerales del 265 al 267
son aplastantes, incluso en contra del siguiente párrafo en el Catecismo de la Iglesia Católica, tal como lo enseña, tal como lo afirma Roberto Rosas. Muy bien, así como lo afirma Roberto, es contundente como la palabra de Dios apoya la pena de muerte, porque es la muerte del culpable, no la muerte del inocente. Y bajo juicio. Y bajo juicio justo. Los únicos dos casos en que se permite la pena de muerte, bueno, el quitarle la vida a alguien es en legítima defensa, ya sea personal o en guerra, o bien bajo juicio, que también es forma indirecta de defensa, de legítima defensa. En ambos casos es defensa, no es agresión. Por eso es que se permite. Claro. ¿De acuerdo? No a ver, es... Osvaldo, y para terminar, porque ya nos excedimos mucho en tiempo y algunos ya se han retirado, para terminar con elegancia media hora después de lo que siempre terminamos, te voy a contar un caso que acaba de suceder hace un mes en mi colonia. Unos asaltantes se metieron a una casa que tiene 3 pisos y agarraron a la mamá y a 2 de las hermanitas, y antes de robarles todo lo que podían, creyeron que estaban solos y empezaron a violarlas. A la mamá de 30 y tantos años y a las hijas de 5 y 6 años. Y una chica adolescente estaba en el piso 3 y se asomó por las escaleras de caracol y vio cómo 3 asaltantes estaban violando a su madre y a sus hermanas. Corrió a la recámara de su padre, que es aficionado a la cacería, tomó el arma, cortó cartucho y les gritó a los asesinos, a los asaltantes, violadores, deténganse o disparo. Ellos voltearon y se rieron de la chica y continuaron violando a la madre y a las hermanitas. ¿Tú qué hubieras hecho? Con la pistola, con la escopeta en la mano, ¿qué hubieras hecho? Siendo tu esposa y tus hijas, ¿qué hubieras hecho? Contesta con honestidad. Yo creo que disparar. Claro, legítima defensa. Y tú no eres un juez, eres un papá que está viendo cómo su familia perece a manos de delincuentes brutales. La chica disparó después de 3 advertencias. Y los 3 asaltantes murieron. Porque la chica estaba bien entrenada con la escopeta de su padre. Él le había enseñado a defenderse. Llegó la policía, se armó el irigote y el juez ni siquiera permitió que pisara la cárcel. La felicitó, se levantó y le dio un abrazo y le dijo, es usted una heroína. Esa es la pena de muerte, Osvaldo. Ya, si un argumento tan poderoso como este no te entra en la cabeza, me rindo. Tiro el rey. Dejen responder, Adrián. Sí, Adrián. No, yo nada más quería, para que nos fuéramos un poquito con el sabor de boca más agradable. Más bueno, más agradable. Y no con esa tragedia, ¿no? Esa exposición de la fe en la marcha, ¿sí? Nada más comento que la oración aquí en Estados Unidos, en las clínicas de Planned Parenthood, cambió a Abby Johnson, que era una de las directoras de Planned Parenthood, ¿sí? Y la cambió para ser ahora una de las promotoras de la vida, ¿sí? Y denunciar los asesinatos. O sea, exponer nuestra fe, ¿sí? Vale la pena, ¿sí? Claro como que vale sí la cambió pena. la vida de Abby Johnson. Y bueno, eso nada más para... Magnífico ejemplo que refuerza lo que te estoy diciendo, Osvaldo. Si yo, que soy tan necio, cambié de opinión, pues tú también, mano. Me gustaría comprobar acerca de todos los papas, eso sí, me gustaría mirar. No, simplemente el catecismo fue modificado por primera vez en la historia
por Francisco. Y no bajo escátedra, como una opinión personal. Solamente algo que no, yo no interpreto literalmente la palabra. Bueno, entonces, si no interpreta literalmente, ¿qué quiere decir el quinto mandamiento? No matarás al inocente. Porque que a hierro mata, a hierro muere. Firma Jesucristo. Sí, yo estudio la palabra con apóstoles de la palabra. Pues sí, pero ahí te faltó esa cosa que se llama epikeia, que consiste en apartarse de la letra escrita sin romper el espíritu de la ley. Nos sirve a todos este ejemplo de epikeia. El espíritu de la ley es no matarás, pero te apartas de la letra literal para entender que se trata de la muerte del inocente. Es la que está prohibida, no la muerte del culpable convicto y confeso. Y además reincidente. Piénsalo, mi querido Osvaldo. Y gracias por haber puesto el cotarro tan animado en esta sesión. Te lo agradezco. Además, hiciste gala de una virtud admirable, la sinceridad. Te lo agradezco y te lo reconozco. Pero ahorita también estás brindándonos la maravilla que es de sabios cambiar de opinión. Bien, estúdialo a fondo y nos vemos de hoy en 8 con muchísimo gusto. Gracias. Gracias a todos, sean felices, sean virtuosos. Me despido, ahora sí que de calidad de saco vacío. Buenas noches a todos, los quiero Buenas mucho. noches. Buenas noches, doctor. Adiós. Muchas Buenas noches, doctor. Muy buenas. Buenas noches a todos. Mañana les mando el Buenas noches video. a todos.